son los que necesitan ser explorados. Hay que detectar, hay que palpar y hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo si a la hora de palpar tenemos alguna restricción, si a la hora de palparlos tenemos dolor, o bien a la hora de mover el paciente refiere una concentración de tensión o te explica como, oye, es que siento que está trabada esa zona, siento que se me atora, o cuando le preguntas al hacer un movimiento, ¿dónde percibes mayor tensión? ¿Dónde sientes que está bloqueado? Pues es ir como relacionando pues esto a través de la palpación y a través de la ejecución de ciertos movimientos. Pero estas son las zonas que en su gran mayoría necesitamos liberar para que también la funcionalidad del movimiento global se pueda desencadenar. Imagínate, un anclaje a nivel de sacro, todas las disfunciones donde aquí en esta zona podamos tener restricción, pues obviamente toda nuestra cadena posterior va a estar limitada y esto se refleja en un patrón flexor ineficiente. Y el siguiente punto es el 3, es el movimiento global. El movimiento global lo tenemos que estar detectando a través de cadenas miofaciales. Hay que evaluar las cadenas miofaciales, saber cómo se comportan y estos tienen componentes emocionales, tienen componentes mecánicos y también tienen componentes estructurales. Entonces, este sería nuestro patrón ideal al que tendríamos que estar migrando, ¿verdad? Y vamos a ver estos, decíamos hace ratito, de cadenas miofaciales. Tenemos 6 cadenas, las vamos a resumir. Tenemos la primera cadena, que es el patrón inspiratorio. Este patrón, si te fijas, es una cadena. A ver si puedo utilizar el... Ok, este es un patrón, el patrón en inspiración es este patrón pues que vemos aquí en pantalla y básicamente tiene un anclaje en el etmoides y este es una cadena que tira hacia arriba y rectifica nuestra columna. Estoy dando los datos de la dirección de la tensión. Luego vemos el patrón en inspiración, ¿verdad? Otra cadena. Y esta cadena tiene varios anclajes, el occipital, el esternón. Me dicen que active la cámara, no sé qué pasó. La desactivé, perdón. Este patrón, se fue la imagen. Ok. Ahí todo se ve bien. Perfecto. Entonces, este segundo patrón, esta segunda cadena, básicamente tracciona hacia abajo y ojo, aumenta la lordosis. Aumenta la lordosis. Hasta ahorita llevamos 2 cadenas. Las cadenas nos van a servir para identificar dónde están las direcciones de la tensión de las cadenas miofaciales, hacia dónde se está tirando nuestro cuerpo y cómo las podemos empezar a equilibrar. Si está la cadena inspiratoria jalando demasiado hacia arriba y rectificando, me está diciendo que necesito activar el patrón expiratorio, ¿sí? Y así podemos ir progresivamente haciendo un análisis. Ahora, viene la cadena 3 y 4. En la cadena 3 y 4 encontramos un patrón de apertura, donde vemos un cuerpo en abducción, un cuerpo en rotación. De hecho, hay pacientes o hay personas, e incluso tú y yo podemos tener podemos tener una predominancia a algunos de estos patrones. Yo no sé dónde te encuentres, al ratito el ejercicio es que identifiques cuál es la cadena miofacial que más predomina en tu cuerpo, que más predomina en tu movimiento. Y el 3 decía que es una abducción y una rotación. Como paréntesis, en los estudios de cadenas musculares se entiende que influye en los patrones incluso emocionales.
de una manipulación de fascia, de distensión, de movilidad global, de fricciones simplemente sobre la fascia, pues nuestros dedos empiezan a manifestarse, ¿verdad? Entonces, o incluso los que tenemos ya mucho tiempo haciendo terapia manual, pues cuántas veces no empezamos a tener ya ciertas deformaciones articulares. Pero el punto es que encontremos y algunos recursos. No te quiero decir que esto es la panacea, lo que te quiero decir es que es una propuesta también que está, que la podemos utilizar, que es de mucha ayuda. Y finalmente, claro que nuestra mano cursa con limitaciones. Decíamos que se fatiga, empieza a tener dolor, empezamos a tener menos eficiencia en el primero, segundo, no es el mismo eficiencia en el primero que en el segundo tratamiento. Y también tiene ventajas el uso de un instrumento. El uso de un instrumento, pues es que va a hacer que nuestra mano se fatigue menos, que podamos ser mayor precisos con la presión, que podamos ser más constantes con la presión y de esta forma nos pueda hacer más eficiente el tratamiento y en poco tiempo poder tener resultados analgésicos y que incluso puedan empezar a hacer una promoción directa de la fascia, de la movilidad de la fascia. Entonces, claro que muchos se preguntarán, oye, y cuando fusionamos la mano con una herramienta, ¿se pierde la sensibilidad? La respuesta es no se pierde. Aquí lo expresan estas dos filminas. Hoy por hoy la cirugía ha avanzado mucho a través de las instrumentalizaciones, pero vemos que finalmente esta pérdida de la sensibilidad se logra o se gana, se mantiene y hace que no se pierda es con el desarrollo y el entrenamiento obviamente de nuestra destreza a través de la práctica, ¿verdad? Y algo importante, tu experiencia profesional y tu práctica clínica es vital para el uso de cualquier técnica. En eso creo que vamos a estar de acuerdo todos, ¿verdad? Y bueno, si hay algunos efectos, a mí me encanta el primero, dice la movilización focalizada de las estructuras blandas. Ojo aquí, favorece el aumento de la elasticidad de adherencias, fibrosis, así como la disminución de señales nociceptivas. Wow, esto se me hace interesante porque la propuesta es que hagamos elasticidad, que elastifiquemos a las adherencias, a las fibrosis, a través del estímulo mecánico. Y a ratito te voy a decir un poquito más de eso para ir cerrando. Claro que como todo hay contraindicaciones, ¿verdad? Sí, es importante saberlas. Aquí hay algunas de las propuestas de trazos terapéuticos. Esta, por ejemplo, es un trazo longitudinal con esta parte del que le llamamos el pie. Esto le llamamos pie. Esto para nosotros es el gancho. Esta es la cabeza y este es el cuerpo. Ahí estamos trabajando con el pie y lo que estamos haciendo es prácticamente deslizando la fascia. La estamos tratando de llevar hacia una dirección para promover el aumento de la tensión o incluso disminuir la tensión. Pero buscamos que la fascia, en este caso estamos movilizando fascia superficial. Y hay otro también que te quiero mostrar. Esta, por ejemplo, es una presión continua. La presión continua nos permite que le demos una carga al tejido y por lo tanto ya tenemos comprobado que el tejido responde a las cargas mecánicas. Ahí podemos trabajar no solamente podemos trabajar con una presión, sino también podemos hacer los famosos trazos que le llamamos presión y fricción al mismo tiempo. Podemos empezar a friccionar el tejido o lo podemos empezar a deslizar. Ahora, en el tema de la fricción es importante que siempre fijemos la piel y te invito a que ahorita hagas el ejercicio. Monta tus dos dedos, si no tienes una herramienta, monta tus dedos por encima de alguna parte de tu piel y trata de que tus dedos se fijen con la piel. Y ahora empieza a mover por dentro. No deslices sobre la piel, más bien fusiónate con la piel y moviliza por dentro. Y esta fricción o esta técnica de fricción nos puede servir cuando tenemos un punto gatillo, cuando tenemos una banda tensa, cuando tenemos un dolor referido, que me estoy refiriendo al síndrome doloroso miofacial, que mucho del éxito en terapia manual se asume a trazos transversales, longitudinales, a modo de fricción. Y
Y también las maneras en las que podemos utilizar el gancho. Aquí podemos hacer una tracción del tejido, pero este también es muy bueno porque acuérdate que la fascia también necesita que cuando está disfuncional le demos torsiones, ¿verdad? Que podamos torsionar, y este es un ejemplo de cómo podemos torsionar. Si te fijas, la mano va en sentido contrario, en la dirección contraria en cómo se mueve el gancho. Y ahí empezamos a rotar, a distorsionar la fascia de tal forma que estimule a las redes de colágeno y las empiece a flexibilizar, empiece a mover. Aquí la zona pectoral, cuando tenemos una cadena cerrada, es importante estimular esta zona de fascia y poder promover su movilidad. También tenemos la técnica de AC Flossing, los que lo conocen y los que no, aquí podemos unificar. Aquí tenemos al creador de Flossband, que es Krusen, es un fisioterapeuta alemán, una gran trayectoria que vemos, y él desarrolla pues esta metodología. Y en esta parte de lacing pues vemos técnicas que nos van a permitir con esta técnica aumentar el arco de movimiento, mejorar la elasticidad del tejido conectivo, miofacial. Vamos a poder dar un buen estímulo drenante, va a facilitar la eliminación de todas las toxinas de nuestro cuerpo, y además también nos promueve comprimir y movilizar al tejido miofacial. Lo podemos mover muy fácil, es muy práctico a través de esto. Hay indicaciones claras en restricciones miofaciales, esguinces, luxaciones, tendinopatías, y en las enfermedades crónicas del tejido conectivo tenemos algunas contraindicaciones también, como estas que mencionamos. Una importante es la trombosis, unas que son relativas como la fiebre, embarazados, ¿verdad? Y aquí te muestro, nuevamente te recuerdo que necesitamos darle carga mecánica a nuestro cuerpo a través de la terapia manual instrumentalizada, a través del ejercicio, a través de la terapia manual incluso. La alimentación es importante, la hidratación de esto. Y aquí es justo la referencia que nos justifica todo lo que hemos venido hablando. En lo que hemos venido hablando, decía hace ratito, la aplicación de una fuerza mecánica tiene el poder regenerativo. Y aquí te dejo abajo la referencia bibliográfica. Y estoy hablando de que el estrés mecánico activo hace una deposición de colágeno y aumenta la remodelación de los tejidos, incrementando el aporte sanguíneo, activando la angiogénesis y la vasodilatación. Además que la aplicación cíclica del estrés mecánico, que lo logramos con Flossband o con terapia manual, como las herramientas que les mencioné, de mayor respuesta dependiendo si es estática o dinámica, la dirección, la intensidad, el tipo de célula y los fluidos extracelulares. Pero lo que sí es verdad y lo que sí estamos ciertos es que debemos de hacer una aplicación cíclica para que esto funcione. Y cíclica me refiero a que utilicemos el estímulo mecánico, el movimiento y obviamente también la conciencia corporal. Perfecto. Ahora, estos son algunos de los niveles. Tenemos hasta 4 niveles, diferentes medidas. Hay varias medidas en las que podemos utilizar. Cada una tiene una indicación patológica de aplicación. Por eso los colores nos dicen el nivel. Y también hay diferentes anchos, diferentes largos que podemos estar utilizando, ¿va? Fíjate, esto me gusta bastante. Esto es cómo a mayor esfuerzo hay una mayor síntesis de colágeno. A menor esfuerzo hay una reducción importante de colágeno. Así que, familia, vamos a movernos más. Hay que invitar a nuestros pacientes a que se muevan más. Las patologías mecánicas las tenemos que restaurar a través del movimiento, a través de toda la liberación miofacial, de los 3 puntos claves que dijimos. Ahí es donde tenemos que empezar a abordarlos. Esta es una aplicación de isquiotibiales. Te quiero mostrar algo interesante. Ve, estas son las técnicas de aplicación, pero luego después de una aplicación a través de un equipo o una técnica, mejor dicho, porque este es un ultrasonido y se utiliza elastomiografía, ¿no? Que básicamente es lo que nos permite, además de hacer la toma del ultrasonido, nos permite ver los flujos, ¿verdad? Y acá vemos
Antes de que se aplicara, vemos cómo hace falta de irrigación. El tejido lo que nos dice que está comprimido. Y si está comprimido, pues hay menor vascularidad. Y se ejemplifica con el color rojo que vemos ahí marcado. Ahora vemos cómo cambió después de la aplicación, vemos cómo cambia la vascularidad. Entonces confirma que la compresión, que el estímulo mecánico aumenta la vascularidad, aumenta la angiogénesis, ¿verdad? O la promueve, mejor dicho. Vemos también el antes, el durante y el después. Esta toma que vemos aquí es con una cámara, la hicimos con una cámara térmica. Te recomiendo que incluyas a tu arsenal de herramientas una cámara térmica. Funciona mucho para poder ir evaluando de manera objetiva. Y ahí vemos el antes, ahí en la zona que está circulada, ahí circulamos la zona suprapatelar del lado izquierdo y vemos cómo hay una deficiencia circulatoria, lo vemos durante, hay una ausencia, hay una oclusión y posterior vemos un aumento interesante. Eso es en el momento de la aplicación, ¿verdad? O sea, es ni siquiera días, fue al aplicarlo y al quitarlo. Aquí vemos también cómo estimular la membrana interósea, es otra de las técnicas en su movilidad. Obviamente aquí cuando tenemos algún proceso inflamatorio, alguna tendinopatía, esta es una técnica circular que aplicamos a codo, aumenta la movilidad, pero lo que te quiero ejemplificar es que una de las acciones poderosas del Floatband es que debe aplicarse la compresión, pero al mismo tiempo con movimientos, y los movimientos tienen que ser lo más rápido posible. Luego vemos trabajo de hombro. Aquí estamos trabajando sobre uno de los anclajes. ¿Te acuerdas que era el acromio clavicular? Es un anclaje importante para hacer una liberación a nivel cervical y coxigia. Luego vemos una técnica articular también a través de uno de los anclajes. También aquí lo estimulamos, el anclaje del escafoides. Y pues finalmente esto es lo que quería compartir contigo, que pudiéramos ver cómo podemos, obviamente, estudiar al tejido dentro de su normalidad, tener todas las bases para poderlo evaluar. Lo que te quiero invitar es a que tengas un modelo de evaluación. Yo te di una propuesta solamente, pero busquemos siempre modelos de evaluación y finalmente vamos a tener éxito en cualquiera de las técnicas que apliquemos. Porque todo lo que habla el modelo de evaluación es que hagamos razonamientos clínicos. Y creo que ahora estamos en el momento de poder abrir respuestas. Gracias por escuchar todo este tiempo. Te dejo aquí mis datos. Cualquier duda, cualquier pregunta, referencias bibliográficas, lo que quieras que hagamos, la verdad es que me pongo a tus órdenes. Me encanta hacer amigos, es lo que más me apasiona de la fisioterapia y lo que más me ha dejado son amigos. Así que aquí te dejo mis datos. Y quiero nada más decirte esta frase, que siempre tenemos que entender algo importante, y esto lo decía Einstein: locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. La fisioterapia ya no es la fisioterapia convencional. Ahora esto nos anima a que el paciente pueda estar más tiempo fuera de cama que en cama. Nuestros tratamientos cada vez deben de ser más a través de la fisioterapia dinámica, ¿verdad? Pero bueno, amigos, ahora sí abrimos espacio, Carla, para las preguntas y listo. Claro que sí, Víctor. Bueno, Paula Abril Cervera pregunta: ¿fascia es lo mismo que tejido conectivo denso? No te escuché la pregunta. ¿Me escuchan? ¿No me escuchaste? No te escuché. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no?
¿Me escuchas, Carla? ¿Sí me escuchas? Carla, ¿no te has ido? ¿Ya me escuchas, Víctor? Ahí te escucho muy bien. ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas, Carla? Ahí yo te escucho perfecto. ¿Me puedes decir la pregunta? ¿Ahí me escuchas, Carla? Yo ya te escucho muy bien. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Me puedes repetir la pregunta? Bueno, yo estoy aquí leyendo algunas. Yo ya te veo bien. No sé si tú me estás escuchando. ¿Ya me escuchan? Sí, te escucho muy bien. Ahí te escucho. Bueno, si me las puedes mandar, Carla. Yo aquí me las mandas por WhatsApp y yo las voy contestando. A ver, voy a leer algunas que están aquí. Aquí hay una pregunta, voy a agarrar esta pregunta, dice, ¿la fascitis plantar es bueno aplicar el instrumento manual con Richelis? Una de sus indicaciones es la movilidad de fascia y la intención es, como decía, siempre buscar en qué nivel de patología está, si es la fascia, si es un tendón, si el hueso está dando la disfunción. Pero específicamente si hubiese una fasciosis, una disfunción facial, es tu mejor elección en terapia manual, ya sea manual o instrumental. Y ahí lo que se recomienda es ir a incidir sobre las zonas específicas de puntos gatillos y empezar a movilizar toda la fascia global buscando sus cadenas de tensión a través de las cadenas miofaciales. Pero la respuesta es sí, y con muy buenos resultados. Alguien más nos pregunta por acá y nos dice, ¿se recomienda la toma de alguna vitamina o complemento para la producción del colágeno y mantener nutrida la fascia? Pues mira, este es un tema de que si colágeno o que alguna vitamina. Lo que yo siempre recomiendo a nuestros pacientes es que tengan una buena nutrición, que su nutrición esté 100% balanceada. En nuestro cuerpo tiene la capacidad de absorber todos los nutrientes y por lo tanto también, pues obviamente darle funcionalidad, pero la nutrición a través de la alimentación sería la primera elección. Número 2, la hidratación es bien importante. ¿Y a quién le contesté? Denme un minuto, porque es muy interesante esto. Entonces decía que la hidratación es súper importante porque es lo que hace que nuestro ácido hialurónico pueda estar funcional en el tejido y por lo tanto, pues que también le dé una vitalidad a nuestro colágeno. Pero bueno, de esto se trata. A ver, quiero checar otra pregunta. Número de sesiones para ver la eficacia de la terapia manual instrumentalizada.
Bueno, número uno, los signos los controlamos desde los signos y síntomas los controlamos desde la primera sesión. Los estamos controlando desde la primera sesión para integrar la movilidad. Ejemplo, un punto gatillo, dolor referido, ¿verdad? Alguna banda tensa que nos esté dando la restricción focalizada. Y eso lo hacemos y nos da muy buenos resultados en la primera sesión. Incluso tenemos ya muchos casos de éxito donde en los primeros 60, 90 segundos encontramos resultados del control doloroso porque hace una disminución de los estímulos nociceptivos. Mejora la parte nociceptiva. Pero para la elastificación de la fascia, pues recordemos que esto lleva tiempo, ¿verdad? Es un tema de estar insistiendo en su movilidad, que volvamos a darle la memoria, que podamos activar su memoria de movilidad y que además estemos reeducando el patrón y que el cerebro, nuestro sistema nervioso central, esté también emitiendo la información correcta para poderse mover de manera económica y eficiente. Entonces, pues bueno, esa es una de las respuestas. Déjame checamos otras. A ver, aquí me la está mandando. Dice Alberto Vergara Rivera nos pregunta, ¿el Tri-Tool funciona para movilizar fascia? Alberto, no, la verdad es que, digo, sí sé que es el Tri-Tool, pero no lo he aplicado, desconozco, pues ahora sí que su función, ¿verdad? Otra es, Carla tiene problemas con conexión. Perdón, Carla. Yasmín Díaz Espinosa Díaz. Yasmín Díaz Espinosa Díaz Espinosa. Esta técnica es conveniente combinarla con estiramientos. Excelente pregunta, Yasmín. Quiero decirte que en mi experiencia, obviamente, muevo al paciente en lo mayor posible, ¿verdad? Es decir, necesitamos combinar la terapia manual con la movilidad siempre, en mi opinión. La terapia manual instrumentalizada, su mejor aliado es la movilidad. Incluso te diría que tu mejor aliado en la movilidad es restablecer el patrón de movimiento de manera eficiente. Hay que mover, hay que estirar, no solamente estirar, sino también contraer en diferentes técnicas. Pero sobre todo te invito a que lo veas de manera global el movimiento, porque recuerda que la fascia no tiene origen ni inserción. Si queremos mover la fascia, necesitamos hacer movimientos globales donde se rote nuestro cuerpo, donde hagamos flexiones de tronco, flexiones de rodilla, donde hagamos lateralizaciones y hay una serie de movimientos. Por ejemplo, la fascia anterior, para la pregunta que haces, no me alcanzo a ver bien, pero imagínate que pones a 90 grados tus manos, haces una abducción y en ese movimiento recuerda que hay una línea que atraviesa, una línea de tensión que puede atravesar toda la zona anterior y desde la punta de los dedos de la mano izquierda hasta la derecha, y es importante pues que siempre la podamos movilizar en diferentes direcciones para que pueda estar flexibilizando y elastificando. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Que hay que mover, ¿verdad? La fascia es lo mismo que el tejido conectivo. Paula Abril Cervera. La fascia es lo mismo que tejido conectivo denso. La fascia es tejido conectivo y podemos tener, acuérdate que para su estudio tenemos fascia superficial, fascia profunda. Y las fascias profundas, las fascias profundas son parte, pues, del tejido conectivo denso. Otra pregunta por acá. Y bueno, no sé si haya más preguntas, Carla. Sí, una disculpa, creo que mi internet falló un poquito. ¿Ya me escuchan? Sí, te escucho muy bien. Ok, perfecto. Bien, la siguiente pregunta, Joana Falcón. ¿Cómo se sabe qué fuerza y qué profundidad usar en cada músculo? Me imagino que se refiere a terapia manual instrumentalizada. Seguramente sí. Sí, la presión que ejercemos sobre el tejido es de manera progresiva y creciente.
Y decíamos algo, el estímulo hace una disminución nociceptiva y esa disminución nociceptiva cada vez nos va a permitir aumentar la presión, pero lo importante es de menos a más. Podemos ejercer toda la presión que el paciente nos tolere y que nosotros promovamos. Yo tengo muy claro que tú puedes promover una alta presión con un estímulo que beneficia al tejido porque responde a una carga, a cargas altas mecánicas. Por lo tanto, necesitamos meter presión, lo que nos tolere el paciente y de manera progresiva. ¿Alguna otra, Carla? Sí. Jacibe Montserrat pregunta, es decir, al palpar los 8 puntos, si los 8 presentan dolor, ¿significa que es un problema de la fascia? Ay, perdón, ¿me la repites? ¿Me repites la pregunta, Carla? No, ¿me la escribes entonces? Jacibe Montserrat. Sí. Pregunta, es decir, al palpar los 8 puntos, si los 8 presentan dolor, ¿significa que es un problema de fascia? Normalmente tenemos que ir haciendo varios análisis. Acuérdate que dijimos, vamos a observar, vamos a palpar y vamos a ver su movilidad, su calidad de movimiento. Por lo tanto, lo que te quiero decir con los 8 puntos es que no necesariamente todos te van a doler, no necesariamente todos los tienes que estimular también, los puedes observar y entonces, cuando observas, por ejemplo, que la caja torácica tiene un desequilibrio, que esas, ¿te acuerdas de esas esferas? Si esa esfera superior, la torácica, tiene una basculación, pues entonces, ¿cuál es tu siguiente exploración a palpar? ¿Cuáles puntos de anclaje son los que les vas a ir dando prioridad? Pues muy seguramente tendrás que pensar en el occipital, irías a explorar el calcáneo, irías a explorar se me fue, irías a explorar el torácico, pero lo que te quiero decir pues es que más bien es dentro de tu razonamiento clínico. Si ves una pérdida de la función, vas a ir a buscar puntos estratégicos de anclaje que te orientan a esa disfunción para poderlos liberar. Y no tienen que ser siempre del mismo lado, pueden cambiar, pero no es así como tengo que explorarlos, no es como una receta, tengo que ir a explorar los 8 puntos para saber si la fascia está disfuncional. No, tenemos que observar, identificar, y una vez que identificamos, hacemos un razonamiento clínico y nos vamos a los puntos que están tirando de la atención. Acuérdate que hay que relacionar los 3 puntos, porque cuando vemos que una esfera está movida o se inclina, y luego vemos la relación de los puntos de anclaje, pero tenemos que confirmar hacia dónde están tirando las cadenas miofaciales. Ok, siguiente pregunta. Marisol, ¿cuáles son las causas de la fasciosis? ¿Cuáles son las causas de la fasciosis? Podemos encontrar la fasciosis, la vemos muy común en los corredores, en los atletas sobre todo de fondo, y es decir, movimientos repetitivos, un calzado inadecuado, también lo podemos ver, una falta de hidratación, una restricción de la fascia a nivel de fascia lumbar, y también podemos verlo en aquellas mujeres que usan tacones, por ejemplo, muy altos, que siempre traen muy retraída la fascia. Pero eso es por decir algunos casos, ¿no? Ok, y la última pregunta de Claudio Medina. ¿Haces diferencia cómo tratar la fascia superficial y la profunda? ¿Hace diferencia? Sí, hay una gran diferencia en cómo tratar una y otra. Al final, todas las tensiones y su movilidad, pues obviamente la asumen entre sí, pero sí es diferente cómo la vayamos a tratar. La fascia superficial, que es la que más atendemos en fisioterapia,
y esta la movemos siempre, la vamos a mover a través de la fascia superficial, ¿verdad? Y la fascia profunda la podemos también mover a través de la superficial, pero lo que te quiero decir, pues, son técnicas distintas. La superficial la podemos palpar con mayor facilidad y la profunda, pues, es cuando ya implementamos técnicas viscerales, técnicas respiratorias para mover la fascia, por ejemplo, que recubre el pulmón, o la fascia que recubre hígado, o la fascia que recubre las meninges. O sea, sí son abordajes completamente diferentes. En este caso no entra propiamente la terapia manual instrumentalizada. Perfecto, Víctor. Al final, bueno, quedan muchísimas preguntas o dudas por resolver, pero bueno, por cuestiones de tiempo, es prácticamente todas las que vamos a realizar. Creo que les estás dejando tu contacto y yo creo que sin ningún problema se pueden contactar contigo, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos tu conocimiento, por compartir sobre todo y pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Los esperamos el próximo martes a las 8 en punto y listo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí y les mando un abrazo. Gracias, Carla, por todas las atenciones. Por nada, hasta luego, que estén bien.